Buen día muchachos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los requisitos y procedimientos cuando vayamos a hacer un estudio de iluminación que ya existe, donde vayamos a llegar a realizar la medición. Entonces aquí les voy a mostrar las estrategias que se deben aplicar. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es determinar las áreas y los puestos de trabajo que cuente con una deficiente iluminación o deslumbramiento. La deficiencia de iluminación es o baja iluminación y el deslumbramiento es la cantidad excesiva de iluminación. Se deben también considerar los reportes de los trabajadores y se debe realizar un recorrido por todas las áreas de trabajo, no se debe omitir ninguna. Se debe recolectar la información técnica y administrativa que permita la selección de las áreas. Aquí hay un ejemplo de un formato en el que podemos plasmar toda la información, por ejemplo el nombre de la empresa, la fecha, la hora donde se tomó las muestras en el día y en la noche, una descripción del área, una longitud del área donde estamos haciendo la medición, la longitud, ancho y altura, y aquí podemos hacer el plano del área que estamos estudiando. Bueno, comencemos. Lo primero que hay que hacer es saber cuántas mediciones se deben hacer en un lugar de trabajo determinado. Entonces, para eso primero debemos calcular la constante del salón. La constante del salón nos va a dar una referencia para buscar luego en esta tabla cuántos puntos de medición se deben hacer, de acuerdo a lo que nos dé acá. Así que devolvámonos y dice, la constante del salón se calcula de la siguiente manera: el largo o la longitud del salón multiplicado por el ancho del salón. Ese resultado se divide primero entre la multiplicación de la altura y la suma del largo por el ancho. Bien, vamos a ver un ejemplo. Cuando ustedes calculen la constante del salón les va a dar un valor puede ser entre 0 y un poco más de 3, dependiendo de los datos que tengan, y buscando en este lado izquierdo van a ver cuántos puntos de medición se van a hacer. Veamos un ejemplo. Un salón, digamos que mide 20 por 20 metros y con unas luminarias ubicadas a 4 metros sobre el plano de trabajo. Ahorita vamos a hablar del plano de trabajo. Entonces se utilizaría L por W. L vale 20, W 20, la altura de las luminarias a 4 metros, L más W. Entonces sería 20 por 20, 400 dividido en 40 por 4 sería 160, entonces 400 dividido en 160 da 2.5. Entonces buscamos en la tabla, 2.5 estaría entre 2 y 3, entonces deberíamos hacer 16 puntos de medición. Hagamos el siguiente ejercicio para completar. Si las medidas del salón son 5 por 8, sí, vuelve el gallo. Bueno, entonces 5 metros por 8 metros, ¿vale? Y 3 metros de alto las luminarias. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la misma fórmula. Utilizamos L por W. Ah, Dios mío. Entonces tenemos 8 por 5. Largo 8, ancho 5. Una altura de 3.5. Ustedes calculan allá utilizan sus calculadoras. La constante da 0,879. Así que, ¿qué hacemos? Buscamos 0,879 y nos da menor a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos hacer 4 puntos de medición en este salón. Entonces dividimos el salón en 4 partes iguales, un punto acá, un punto acá, un punto acá y otro punto acá. Serían 4 muestras, ¿vale? Bueno, pasemos a otro ejercicio, uno de un salón mucho más grande. Ojo que aquí van a haber unas consideraciones especiales. El salón mide 20 por 33 y tiene las luminarias a 3 metros de alto. Entonces utilizamos la misma fórmula, calcúlenlo allá con sus equipos, la constante les debe dar 3,558. Entonces la buscamos en la tabla y vea que es mayor a 3, ¿cierto? O sea que debemos hacer mínimo 25 puntos de medición. ¿Será que son suficientes 25? Eso no lo sabemos. Entonces cuando nos dé mayor a 3 la constante, debemos hacer lo siguiente. Debemos primero, en este caso tenemos el ejercicio anterior, entonces debemos primero utilizar esta fórmula. Esta fórmula que nos dice, este 16 ¿qué es? Este 16 es el número de puntos que se hacen en el cuadrado más grande del área original. O sea, si en este ejercicio teníamos 20 por 33, debemos calcular o debemos sacar aquí el cuadrado más grande que se quepa dentro de esa área original. El cuadrado más grande entonces medirá 20 por 20, ¿cierto? No puede ser uno de 33 por 33 porque no cabría dentro de esa área original. Entonces 20 por 20 sería nuestro cuadrado más grande. Calcularíamos con esta fórmula cuántos puntos de medición
se tendrían que hacer para ese cuadrado más grande. En ese caso ya lo calculamos acá, dio 16 para el de 20 por 20, anteriormente ya lo hicimos que dio 16. Y aquí arriba van a multiplicar por el área del cuadrado original, 20 por 33, ¿cierto? El área del cuadrado original. Esta área del cuadrado original la van a dividir entre el área del cuadrado más grande que se pudo hacer dentro de esa área original. Entonces al resolver esto, multiplican esto, lo dividen entre este resultado y al final ese resultado que les dé aquí lo multiplican por 16, da 26 puntos de medición. Entonces ahí sí es un resultado más confiable de un área grande en la que se deben hacer 26 puntos de medición. Ok, vamos a ver entonces puntos de muestreo por puestos de trabajo. Aquí es diferente, un poquito diferente. Si usted llega a un área y cada área tiene su puesto de trabajo específico donde el trabajador no va a estar de lado a lado, sino que va a estar ahí en ese punto, entonces se debe hacer la medición de iluminación en ese puesto de trabajo exclusivamente. Bueno, es importante tener en cuenta esto. Se deben hacer como mínimo 3 mediciones en cada punto de trabajo en diferentes jornadas. Una toma de muestra en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Y una en la noche. Eso, cada muestra se debe tener en cuenta que debe durar mínimo 3 minutos para tener una adecuada muestra. Bueno, pero no solamente basta con hacer la muestra, también debemos saber el factor de uniformidad del salón. Para eso me voy a saltar esta diapositiva para mostrarles con un ejemplo. Entonces, si teníamos que debíamos hacer 4 medidas y las realizamos en ese salón, debemos sacar el promedio. Ya sabemos, suma dividido entre el número de muestras para sacar el promedio, ¿cierto? Sumamos estas 4 y la dividimos en 4, nos da el promedio 301.75. Esa es la primera parte de sacar el factor de uniformidad. Lo segundo es aplicar esta fórmula que se las voy a explicar a través del ejemplo. Entonces tenemos ya el promedio 301.75. Ahora ¿qué vamos a hacer? Debemos sacar la división. ¿Este valor qué es? Es la división entre el valor menor entre el valor mayor. ¿De cuáles? Del promedio y el valor correspondiente de su lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, este 0.8875, ¿cómo se sacó? ¿Cuál es mayor entre este? ¿Cuál es mayor entre este y este? Es 340, ¿verdad? O sea, ese 340 va a ir en el denominador. Y el EP sería el numerador, en este caso promedio, el promedio que es el valor menor. Entonces hacemos 301.75 dividido entre el valor mayor, 340. En el segundo valor hacemos lo mismo. ¿Cuál es el valor menor? 301.75. Entonces va a ir en el numerador. Siempre en el numerador va a ir el valor menor entre el promedio y el valor buscado acá. Entonces, en este caso iría arriba el 301 y abajo el 357. Aquí en este caso es diferente, vean. El valor menor no es 301, el valor menor es 200, entonces se va a hacer 200 dividido en 301.75, que nos va a dar 0.66. Y en el siguiente es 301.75 dividido en 310, nos da 0.97. Después decimos cuáles de estos valores superan el 0.75, eso quiere decir el 75%, cuáles están más del 75% cerca al valor promedio. Entonces este es mayor a 0.75, este también, este no, entonces se le pone 0 y este sí. Entonces, ¿cuántos valores están cumpliendo el 75% de uniformidad? 3. Entonces 3 dividido en 4 da 0.75. Eso quiere decir que hay un porcentaje de uniformidad del 75% en ese salón. Ahí cumplimos, pero cumplimos al ras. Siempre un salón, para que tenga factor de uniformidad adecuado, debe estar entre 75% y 100%. Esto no quiere decir que el flujo luminoso sea el adecuado, simplemente estamos evaluando el factor de uniformidad. ¿Listo? Entonces aquí tienen un taller donde dice calcule o encuentre las constantes de los salones siguientes: un salón de 9 por 12 y 4 metros de alto, un salón que mide 7 por 10 y 5 metros de alto, y hay que calcularle los puntos de medición, cuántos puntos de acuerdo a esas constantes. En el último punto es calcular el factor de uniformidad si se tienen 26 datos. En este caso aquí tenemos los 26 datos, aquí está el número de datos y aquí el dato correspondiente con su iluminación encontrada. Entonces hay que calcular el factor de uniformidad para esos 26 datos y decir si son adecuados o no, si cumple o no cumple. Muchas gracias, nos vemos en el tercer video. Feliz día.